Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola mis muy queridos hermanos, ya vamos a concluir con nuestra catequesis de Están en el Mundo, ya el último tema de nuestro último bloque, y para esto vamos a iniciar nuestro alimento con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros, que inundes con tu amor nuestro corazón, para que seamos capaces de dar testimonio fiel a cada uno de los que nos ve, a cada uno de los que nos siguen, que a través del don de la vida que has dado a la mayoría de nosotros, podamos nosotros ser verdaderos evangelizadores en nuestras familias, educando como tú quieres. Que tu Santo Espíritu, Señor, descienda a nosotros para cumplir la voluntad del Padre, ofreciéndolo todo por tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les decía, vamos a terminar ya con este último bloque que habla de la familia, de este don de la familia que se concede a la mayoría de nosotros, y esta catequesis tan hermosa que inició hablando de la vocación, de las relaciones humanas, de los amigos, de la amistad, del noviazgo, del matrimonio, y que concluye con la familia como el núcleo no solo de la sociedad, sino también como una célula viva y activa de la Iglesia, y que hoy, bueno, pues nos permite terminar con este tema tan hermoso del que todos somos parte, y donde en este momento tan importante de la pandemia, donde nosotros podemos evangelizar de manera más cercana, más rápida, más efectiva. Bueno, pues vamos a iniciar. Tema 24, familia cristiana ejemplar. Hablamos de familia como núcleo completo, papás e hijos, y no solo la pareja de esposos. Hablamos aquí de la familia cristiana ejemplar, que no es otra cosa que la aplicación de su ministerialidad sacramental dentro y fuera de la familia. Nadie da lo que no tiene, por lo tanto, para ser ejemplar para otros debe tener una calidad especial dentro. Fíjense, es una familia, pero una familia ejemplar. En eso nos tenemos que convertir como familias cristianas de evangelizados, en ser ejemplo, y no por el qué van a decir de si estoy en la iglesia, qué van a decir de nosotros o tenemos que aparentar, sino desde la naturalidad y la realidad de nuestra propia familia como un vínculo hacia otros. La familia ya no solo son los esposos, sino también está conformada por los hijos, recordando la importancia siempre de que inicia con los esposos, con los padres y después con los hijos. Una familia ejemplar es la que aplica entonces su ministerialidad sacramental dentro y fuera de la familia. Es decir, esta familia ejemplar es la que hace su servicio como matrimonio dentro y fuera de la familia. Es decir, educando educando integralmente desde dentro a los hijos, viviendo como ejemplo entre esposos, uno para el otro y los dos para los hijos, pero también muy importante el saber que también tiene que ser un ejemplo hacia afuera
para con nosotros, con otras familias, con otros hijos. Recuerden que hablábamos en el tema del matrimonio como ministerialidad, el compromiso que se adquiere también cuando son padrinos, ¿no? O sea, lo importante que es educar también a los otros hijos, ser ejemplo de ese ser matrimonio y esa familia realmente cristiana que tiene que ser desde dentro hacia afuera, pero sobre todo desde dentro. En primer lugar, es el cumplimiento de esas tres dimensiones formadora de personas, célula de la sociedad y escuela de humanismo. Y lo que dice el concilio, la familia como escuela de virtudes sociales, la sociabilidad, la comunidad, la relacionalidad empieza en la familia, por la forma correcta, concreta de relación que vive la familia. Por eso cuando la familia carece de algo o distorsiona la persona en relación a la sociedad, va a ser deficiente e incluso dañina por la sociedad. Y todos somos necesarios y complementarios con las diversas riquezas de cada cual. Entonces, la familia pues tiene que estar encargada también de educar en las virtudes, en la sociabilidad, en la comunidad, en relacionarse con otros. Entonces, desde ahí empieza, desde la educación a temprana edad que nos ayuda desde los modales, pero también el poder socializar con otros y no enfrascarnos solamente en nosotros mismos, porque a veces desde la propia familia no se tiene la capacidad de ver el problema del hijo, de ver el problema del esposo, de ver el problema de la esposa. Estamos en una funcionalidad, funcionamos como padres, funcionamos como hijos, pero no somos capaces de vivir como verdadera comunidad desde la propia familia o de vivir estas virtudes sociales, de ser capaces de ser amables, de ser capaces de ser empáticos, de ser capaces de ser humanos y solidarizarnos en cualquier momento también con otros, sino nada más con nosotros mismos. Y bueno, si esto no pasa, entonces una familia puede también enfermar a otra familia. Pongamos un ejemplo. Cuando una célula en el cuerpo, en nuestro cuerpo humano, se enferma, si no tiene un sistema inmunológico muy fuerte, empieza a enfermar a otras células y empieza a provocar enfermedades desde un resfriado hasta una enfermedad más fuerte y crónica, porque estas enfermedades que se empiezan a enfermar, estas células que se empiezan a enfermar empiezan a causar enfermedades graves como hasta un cáncer, porque empiezan no solo a debilitar las demás células que están vivas y que estaban sanas, sino también empiezan a matarlas. Lo mismo pasa con una familia que es una célula en la sociedad. Una familia enferma, una familia deficiente, disfuncional, va a provocar la enfermedad de otras familias y entonces va a ser un cáncer en la sociedad, va a dañar de tal manera esa familia a otras familias. Eh, Pensemos quizá en aquellos hijos que están dañados, en aquellas personas que sufren ante los problemas en su familia y cómo van envenenando a otras familias de tal manera que se va multiplicando este problema en la delincuencia, en la drogadicción, en los vicios, en problemas de pareja, o sea, cómo se va enfermando toda una sociedad con una familia que esté dañada. Por eso pues siempre hay que ser ejemplo y testimonio como familias verdaderamente cristianas. En la dimensión familiar, primero los esposos, la pareja de esposos bien integrados, lo cual supone conocimiento profundo, respeto, valoración, amor maduro profundo, comunión progresivamente gozosa, tierna, dulce, ilusionada, de tal manera que sean felices de estar juntos, de ser una pareja, construir un nosotros. Nosotros no es función sino comunión, respetando y valorando la diferencia. Básico desde los temas de matrimonio, de noviazgo, la importancia de que el matrimonio, o sea, los esposos se lleven bien, se comuniquen bien, para entonces llevar una buena relación con los hijos. Poníamos un ejemplo, ¿no? Si los esposos no están bien comunicados, no se llevan bien, no están trabajando en esa comunión para la familia, entonces va a haber esa situación de diferencia constante y los hijos van a observarlo y entonces pues les va a ser más fácil el decir, bueno, pues si no me da permiso la mamá, pues voy con el papá y entonces el papá por no quedar mal con el hijo, en vez de
darle autoridad a la mamá, pues dice, pues sí, vete, no, o sea, no hay ningún problema. Y entonces no estamos en esa igualdad. Si desde los esposos no trabajan en esa común unión, no viven para ser felices el uno con el otro, para estar juntos. Y sobre todo, fíjense, esto tan importante que no se debería de olvidar en un matrimonio, es, dice, el conocimiento profundo, el respeto, la valoración, el amor maduro, la comunión progresivamente gozosa, tierna, dulce, ilusionada. O sea, parece un poema, parece quizá muy cursi, pero es lo más importante. Es estar siempre felices de estar juntos. La clave perfecta para que tengan un buen matrimonio es siempre equilibrar el por qué, o sea, qué es lo que nos hace estar juntos, qué nos enamoró, qué nos llevó a estar aquí. Entonces, si nosotros conservamos siempre el por qué, lo importante que es ser felices juntos, entonces desde ahí van a tener un motivo muy importante para llevar una buena relación con la familia y bueno, como esposos primero y luego con los hijos, porque si no solamente se cumple una funcionalidad que es lo que comentábamos de temas anteriores. Llegan los hijos y dejan de ser esposos y dejan de ser amigos, dejan de ser novios, dejan de ser todo para convertirse en padres y funcionar únicamente como la ama de casa, como el que lleva lo necesario a la casa, como hijo, y no simple y sencillamente en ese amor fraterno que los unió desde un principio. Estar siempre ilusionados, conservar esa ilusión para llevar siempre ejemplarmente una familia. Seguramente antes los que están casados, que ya lo habíamos platicado, antes de estar casados, e incluso los que no, sueñan con una familia, están ilusionados con una familia. ¿De qué manera? ¿No? De que todos nos llevemos bien, que lleguen los hijos, que estemos contentos, que todos lo podamos hacer de la mejor manera. Entonces hay que guardar esa ilusión que nos causa para mantenerla así y ser siempre ejemplo y testimonio. Los esposos con esa integralidad, siendo familia evangelizada y evangelizadora, esposos que viven fuertemente la presencia de un Señor vivo en una vida, en su vida, y lo irradian no solo a sus hijos sino hacia afuera. Es justamente la ministerialidad del sacramento, ser testigos y ministros de la presencia de Dios. Una familia evangelizada y evangelizadora tiene entonces que irradiar la presencia de Dios en su vida. Primero los esposos con los hijos y los hijos como una familia. Ser testigos de Dios en su vida. Porque luego pasa que, bueno, a lo mejor el matrimonio es perfecto, se llevan muy bien y todo, y van a la iglesia y hacen, tienen una ministerialidad, un grupo, se desenvuelven como servidores, pero los hijos los dejan en la casa y los hijos no quieren saber nada de la iglesia. O quizá el esposo no va de vez en cuando, la esposa pues va, pero pues tampoco se mete en problemas, entonces no están dando testimonio como familia y es bien importante el irradiarlo. Primero, los papás tienen que vivir, los esposos tienen que vivir el evangelio, dar testimonio para poder proyectarlo a los hijos. Porque si no, pues en la iglesia pues somos bien dulces, bien amorosos, bien amables y resulta que llegamos a la casa, gritamos, nos enojamos, decimos de cosas, ya les dijimos de más al esposo, a la esposa, a los hijos, y entonces, ¿qué testimonio estamos dando realmente? O ya llegan a cierta edad los hijos y dicen, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, y todo, y decimos, bueno, está bien, es tu decisión, vete, ¿no? O sea, tampoco los van a obligar, pero tienen que dar siempre testimonio. Más cuando como nosotros como hijos vivimos en la casa de los padres, pues entonces tenemos que hacer lo que los papás nos digan mientras vivimos ahí, ¿verdad? Vivir bajo esas normas. Pero si los papás son permisivos para ese tipo de cosas, porque pues no dicen, los papás dicen, bueno, si no quieres no vayas a la iglesia, no te voy a obligar, pero no le decimos, ¿sabes qué? No vayas al cine o no vayas a otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos vamos equivocando a veces al ser verdaderos evangelizadores desde casa y dar ese ejemplo de ser testigos y ministros dentro de este bello sacramento del matrimonio.
Primero testimonio de vida, testificación de palabra y luego acciones concretas apostólicas en la línea conyugal y familiar. Padres responsables de cómo tuvieron los hijos y cómo los están educando, ¿sí? De cómo tuvieron los hijos y cómo los están educando. Es una responsabilidad antes, durante y mientras se tienen hijos, el cómo se están educando y después hasta el cómo están educando también ellos como familia. Entonces, es una cadena constante en la que nosotros trabajamos. Por eso el sacramento del matrimonio tiene una ministerialidad dentro de la iglesia. Es tan importante para la iglesia y para la sociedad porque son quienes van formando a los hijos. ¿Okay? Bueno, pues con este tema tan cortito pero tan bello terminamos esta catequesis. Ya en el tema 24, ya estamos por iniciar nuestra siguiente catequesis. Ya nos iremos poniendo de acuerdo en estas semanas, en estos días, de cómo vamos a continuar con nuestros temas, que son hermosos también la siguiente catequesis. Y se les queda como tarea esta semana poner cómo están viviendo su ministerialidad en su matrimonio, en su familia, cómo están actuando como padres, como incluso a veces como hijos, y cómo están dando testimonio en casa. O sea, a eso es lo que van a poner sobre todo. Van a poner cómo están dando testimonio en casa ahorita, sobre todo en esta cuarentena, cómo ustedes evangelizan desde casa, cómo viven su evangelización desde su casa, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, en el caso de los que pues no están casados, ¿ok? Entonces, bien, pues estas van a ser las conclusiones de este tema. Eso es el principio. Después, bueno, pues vamos a hacer un resumen de toda esta catequesis. ¿Qué temas vimos? Bueno, no así detalladamente, pero qué temas vimos, cuál fue el que más me gustó y qué me deja esta catequesis en mi vida. O sea, cómo impactaron estos temas en mi vida. O sea, entonces espero sus tareas en estos días para que podamos revisarlos y ver, pues bueno, cómo impactó esta catequesis. Bien, pues vamos a terminar nuestra oración. Con esta oración terminamos nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Santísimo, que envíes tu Espíritu Santo a nuestras familias para que nos unamos cada vez más como verdadera familia y a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, nosotros podamos imitar siempre esas virtudes, ser buenos padres, ser buenos hijos, siempre en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que a ejemplo de Mamita María podamos nosotros, con esas virtudes que ella tiene, siempre hacer vida a la palabra y cumplir la voluntad. Que a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sepamos ser buenos hijos y cumplidores de la voluntad del Padre. Y a ejemplo de San José, seamos siempre obedientes y prudentes para dar testimonio y eduquemos bien a nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.